Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Quién no ha oído hablar de los magistrales escritos de uno de los personajes más ilustres que tiene nuestro país? Me refiero en esta oportunidad a César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Cómo fue su infancia? ¿Por qué se fue a Europa para ya no volver? ¿Quién fue su gran amor? Bueno, este documental te dará esas respuestas. Comencemos. En Santiago de Chuco, una zona andina de la libertad, fue el lugar que marcó una profunda trascendencia en la vida del bate peruano, que envió la luz del mundo en 1892. El 16 de marzo fue el día que esta bella ciudad lo vio abrir los ojos por primera vez. El patriarca de la familia de ascendencia gallega, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, quien le transmitió al poeta valores religiosos que formaron el humanismo que le caracterizó al cholo de origen andina, doña María Los Santos Mendoza, gurrionero abocada al quehacer doméstico. Ella contribuyó a forjar el carácter de El Chulca, el menor entre sus 12 hijos del matrimonio Vallejo Mendoza. Su fallecimiento marcaría una etapa trágica, al igual que la muerte de su hermano Miguel, a quienes dedicó varios de sus escritos. Un hecho curioso, que a lo mejor es común en las familias andinas, es seccionar a la descendencia en grupos, como lo hizo César, quedando así el grupo de los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Haciendo un paréntesis, recordamos que la educación tuvo una época en la que su acceso tenía muchísimas limitaciones. Si bien los estudios primarios, los cursos en su natal Santiago de Chuco, en el escolar número 127, tuvo que movilizarse hasta Huamachuco para continuar los secundarios, en la que él bautizó las Atenas de los Andes. En cuanto a lo superior, fue en la Facultad de Filosofía y Letras, que inició específicamente en la Nacional de Trujillo, carrera que tuvo que suspender por motivos económicos hasta 1913. Ya posterior a su bachillerato y publicación, el romanticismo se toparía con un grupo intelectual, el Grupo Norte. En el Perú, Vallejo vivió muy bellos momentos, así también otros muy crueles. Él no imaginó que tras visitar por unos días su natal Santiago de Chuco, viviría su momento más grave. Tras un incendio, saqueo y tiroteo en el pueblo, Vallejo fue acusado de participar en la revuelta y azuzarla, y fue condenado por ello a pasar 112 días de prisión. Un par de años después de ser liberado, o sea en 1923, se fue a Europa para ya no volver, lugar donde conocería a su zorrita Henriette Mais y a su amada Georgette Philippard. Henriette fue una modista con quien convivió en 1926, quien le dio su apoyo incondicional mientras ese se encontraba enfermo. Fue en este lapso temporal que Georgette Philippard, quien vivía al frente, se percató de la existencia de Vallejo. 2 años después, en 1928, iniciarían una relación que duraría por el resto de su vida. El deslumbramiento parisino le propició a escribir tan pronto como llegó y evidenciar en sus obras circunstancias y personajes notables. Desde Europa, Vallejo le escribía frecuentemente a Pablo Abril sobre sus actividades en el viejo continente y le decía que aún con la distancia, Vallejo era muy consciente de lo que suscitaba en nuestro país. Así, no se desligó de sus raíces peruanas, sino que desde Europa gestionó en favor suyo y en favor de otros compatriotas peruanos en temas de estudio o de viaje, como el caso de su amigo Da Silva, quien quería retornar al Perú. En Europa visitó ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. En 1926 fundó, junto con el místico de la generación 27 Juan Larrea, la revista Favorables París Poema. En 1928 y 1929 viajó a Moscú. En 1930, por su adhesión al comunismo, fue expulsado de Francia y viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce en 1931. Retornó a Rusia y el resultado fue su obra narrativa Rusia en 1931.
En 1932 escribió la obra de teatro Lock Out y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año de 1932 regresó a París, donde vivió clandestinamente y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la defensa de la República Española en París. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España aparta de mí este cáliz en 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Así también las obras tituladas Contra el secreto profesional y El arte de la revolución, escritas entre 1930 y 1932, que aparecieron en 1973. De índole socialista, pues esta corriente significó mucho para Vallejo. El Tusteno fue publicado en 1931 en Madrid, España. Esta novela contribuyó a la narrativa indígena en el Perú. A palabras de su viuda francesa, el tiempo que le tomó a esta obra fue efímero. Es decir, ni bien arribó a Madrid, la editorial Cenit aprobó la propuesta proletaria de Vallejo, lo que motivó a escribirla rápidamente alrededor de 3 semanas. El ilustre Antonio Cornejo declara que en las primeras décadas del siglo XX surgió la protesta contra la oligarquía, tomando la imagen el grupo socialista mediante hechos con la aparición de la revista Mauta José Carlos Mariatti en 1926. El argumento de esta novela se centra en algo que muchos nosotros callamos, y es de denunciar los peligros de penetración imperialista en la nación, traída en nombre de transnacionales mineras. El motivo es la falta de escrúpulos para tomar posesión de los predios de los nativos, explotar a los trabajadores y otra serie de abusos, justificando su accionar con la muy sonada modernidad. Dentro de los personajes tenemos las sonoras, desinteresados y de conciencia económica muy simple, quienes se conforman con lo necesario para sobrevivir, por lo que José Merino se apropia con facilidad de sus tierras. Esto en complicidad con sus hermanos, ambos trabajadores de la Mini Society. Por otro lado, tenemos a los norteamericanos, Mr. Time, Mr. Way, gerente y subgerente de la minera, igual de libertinos y embaucadores de los anteriores. ¿Qué características distintivas va a tener la biografía que usted está preparando acerca de Vallejo? ¿Qué características distintivas de las biografías que ya se han publicado? Bueno, en principio ubicar a Vallejo dentro de un contexto no solamente literario, sino socioeconómico y político a la vez. ¿Eso no se ha hecho antes? Por supuesto que no. Se ha dado algunos lineamientos, pero creo que la biografía que estoy trabajando pretende situar a Vallejo dentro del proceso evolutivo de la política peruana. Y en ese sentido Vallejo ha logrado escribir sus obras, ¿no? Por ejemplo, Los Heraldos Negros viene a ser, a mi criterio, un producto del sufrimiento que ha padecido él o ha visto también en sus congéneres en los diversos lugares que ha trabajado, ¿no? Y ese sería un primer punto. En segundo lugar, creo que al Vallejo que viene de la propia familia... Perdón, antes de que continúe, o sea, usted hace depender la creación poética de los sufrimientos que sufrió de hecho, que tuvo de hecho Vallejo por razón laboral, ¿eso es lo que usted dice? Yo pienso que sí, que la poesía de Vallejo... O sea, que si no hubiera sufrido, no hubiera producido. Yo creo que toda la obra de Vallejo tiene un sustrato histórico. O sea, Vallejo, para producir, por ejemplo, Los Heraldos Negros, o Trilce, o Poemas Humanos, o toda su obra que conocemos, tiene un sustrato en su propia existencia. Vallejo es eminentemente autobiográfico, a mi criterio. Y creo que comprendiendo la biografía de Vallejo se puede comprender sus obras. Por ejemplo, Trilce, que lo vemos tan complejo, para mí no es complejo Trilce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la poesía trilciana está basada en muchas de sus vivencias cotidianas en el Perú.
40 de los 77 poemas de Trilce pertenecen a Otilia Villanueva, por ejemplo. Y allí encontramos datos muy importantes de su biografía. Creo que si estudiamos a Vallejo más en la parte biográfica, podríamos comprender de la mejor manera su poesía. O sea que usted sostiene, si es que lo he entendido bien, que si Vallejo no hubiese sufrido como sufrió, no hubiese tenido creación poética. Claro, y él mismo lo dice, ¿no? La pobreza, el sufrimiento, es el material fundamental para un gran creador. En esta biografía vamos a... un momento, pero hay una diferencia. Pues hay mucha gente que ha sufrido y que sufre, pero que no crea nada poéticamente. No, pero también tiene que tener genialidad, pues no puede haber... Pero por eso le digo, pero entonces no es pues el hecho de haber sufrido la causa, sino es un hecho adyacente, porque si no hay el talento o el don de poetizar, entonces el hecho de sufrir... Claro, tiene que ser ambas cosas, ¿no? Definitivamente. Allí encontramos, por ejemplo, que Vallejo en su familia encontró parte de lo que posteriormente observamos en su poesía. En su familia Vallejo ha encontrado, si bien es cierto, bastante cariño, bastante amor de sus padres, pero también he encontrado que fue víctima del autoritarismo e incluso del racismo en la propia familia, ¿no? Creo que eso va a ser puntual para conocer un poco, de manera más integral, la personalidad de Vallejo, y también como hombre y como escritor. Esta novela, por su propuesta social, fue atribuida de contener ideologías políticas maniqueístas. El fundamento sería la protesta ante el abuso de los indios por parte de la oligarquía americana en complicidad con la clase dominante en el Perú. La importancia indigenista transmitida por Vallejo influyó mucho en José María Arguedas, al igual que lo hizo José Carlos Ariete.